Y bien, muy buenas noches, bienvenidos a este webinar que hemos preparado el día de hoy para todos ustedes. Quisiera saber desde dónde nos están viendo, si nos están viendo desde Toronto, Ontario, si nos están viendo desde Hamilton, desde Mississauga, desde Vancouver, desde Victoria, desde Alberta también. Gracias a toda la gente que se está conectando en este momento. Muy buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Luis Ibarra y el día de hoy estamos transmitiendo desde Latinos Magazine. Estamos con Claudia Palacio, ella es una consultora de inmigración certificada. Ella es miembro activo de el Immigration Consultants of Canada, Regulatory Council, EICCRC, mejor conocido. Ella tiene más de 10 años de experiencia en consultoría de inmigración y ella es definitivamente nuestra invitada especial en esta noche porque vamos a iniciar. Están pasando muchas cosas en el mundo, están pasando muchas cosas en inmigración. Anteriormente era muy sencillo poder descifrar, Claudia, cómo poder venir a Canadá, cómo poder conseguir la residencia, porque no solo está la cuestión de venir, sino cómo conseguir la residencia, que es lo que creo que todo mundo buscamos. Eso antes era muy fácil de descifrar, pero esta vez cambia y cambia y cambia, y en este momento lo peor es que los seres humanos como nosotros, normales, no sabemos qué va a pasar. Platícanos. Pues mira, lo que pasa, Luis, es que antes, digamos que este mundo migratorio ha dado muchísimas vueltas. Hasta el 2014 teníamos una lista de demanda ocupacional, teníamos los programas, simplemente llenabas los requisitos, tenías el inglés, la educación, 67 puntos, metías tus papeles en un sobre, los mandabas a inmigración y nos fuimos perfecto. Ahora, en 2015 entra el Express Entry, nos demoramos 2 años en aprenderlo a manejar. Y aprendimos, eso es un sistema de puntos, entonces simplemente marcamos matemáticas, tienes tantos años, tienes tanto de inglés, estudias aquí, trabajas allá, consigues este trabajo, haces esto, llegamos al puntaje, perfecto, nos fuimos, estamos adentro. Era más como predecir o intentar predecir qué puntaje van a seleccionar partiendo del número de candidatos que hay en el Express Entry. Y digamos que en algún momento aprendimos a ser expertos en matemáticas y a manejar inmigración como una tabla de Excel. Dime cuántas sumas y te diré a dónde vas a llegar. Claudia, me da mucha risa porque tú eres de las iniciadoras, al menos en el área donde yo conozco, que es el área latina, en donde tú desarrollaste justamente este programita, este sistema no el sistema de puntos, sino de los cálculos. Entonces tú hacías estos cálculos y yo me acuerdo que la gente, o sea, tú eres la primera persona a la que le vi estos cálculos para que la gente lo entendiera, más era para eso. Tú le enseñabas a la gente cómo de esto que estás hablando. Sí, porque es que en eso nos convertimos, Luis. O sea, la ley migratoria como ley se convirtió en más medir cuáles eran las consecuencias de una opción o la otra, pero no en el mundo de la calificación. Pero ahora nos sale el ministro con la brillante idea de, chicos, ¿saben qué? Lo que pasa es que vamos a volver a la lista de demanda ocupacional. ¿Qué significa esto? Esto tiene repercusiones para los que van a llegar y para los que ya están acá. Para los que ya están acá, nos vinimos con una idea. Vengo, estudio, trabajo tanto tiempo, llevo el nivel de inglés a esto y estoy adentro. Resulta que no sabemos qué vaya a decir el ministro, cuál vaya a ser la lista de demanda ocupacional en octubre que se publique, pero pues ciertamente lo que va a ocurrir es que los que no estén en la lista pues no van a recibir la invitación a aplicar del gobierno, a menos de que el gobierno decida tener una categoría adicional que yo diría, y esto es lo que yo me imagino, que podría ser por oferta de trabajo. O sea, yo estoy adentro, ya vine, ya estudié, estoy trabajando con mi permiso de trabajo posgraduado, tengo una oferta de trabajo, cierro mi permiso, estoy adentro. Pero ya no va a ser más de 480 puntos recibir la invitación. Oye, pero ¿cuándo pasó esto, Claudia? Oye, también decida tener una categoría adicional que yo diría, y esto es lo que yo me imagino, que podría ser por oferta de trabajo. O sea, ¿dónde tenemos el retorno? Estoy trabajando con mi permiso de trabajo posgraduado, tengo una oferta de trabajo, cierro. ¿Gaby? Hola, Claudia. ¿Cómo estás? ¿Tienes un equipo prendido? Tenemos retorno. Les cuento que acaba de llegar Gabriela Najar. Déjame ponerme en mudo. Allí estamos ya los tres en pantalla. Gracias, Gaby, bienvenida. Y así es, tenemos un retorno por ahí. Nada más lo solucionamos rápido y estamos listos. Así que hoy estamos de manteles largos, 2 consultoras de inmigración y
Oigan, ustedes entre ustedes de pronto no discuten entre, yo opino esto, yo opino lo otro. Todo el tiempo. Todo el tiempo, claro, me imagino. Todo el tiempo. Hoy justamente estábamos en la tarde, Gaby me decía, bueno, pero la chica puede estudiar un programa de 2 años. Gaby, ¿cómo vamos a llegar al puntaje con esta chica? No, pues entonces un LMIA después de que se gradúe. Pero mira, la ocupación, esto, ¿cómo hacemos? Y me dice, yo digo, sí, Claudia, lo que pasa es que necesitamos manejar el asentamiento, porque es un proceso de humanidad y ocupación miércoles. Gaby, vamos 5 años adelante, espérate un minuto, devolvámonos, porque es todo un proceso fascinante, Luis, cuando tenemos todo esto. Es que no se nos puede olvidar que estudiar es la puerta de entrada, pero no nos garantiza una residencia. Así como tampoco nos garantiza una residencia venir a trabajar. Hay mucha gente que dice, bueno, yo consigo el trabajo y ya con eso tengo la residencia. No, tampoco. Inmigración es un punto estratégico. Antes nos vendían esa idea de que venir a estudiar, y se sigue vendiendo, se sigue vendiendo, que venir a estudiar te lleva a la residencia permanente, lo cual es una mentira, porque no te lleva a la residencia a estudiar. Esa es una realidad, no te garantiza tener la residencia, ¿verdad? No lo garantiza, pero sí abre la puerta. Es que yo pienso que lo primero que tenemos que hacer para buscar una residencia en Canadá es poner los pies dentro del país. Para mí esa es la clave. Pero ahora con todo esto que está pasando, no es ponerlos en cualquier parte, es saber dónde los pongo que me pueda llevar a esa residencia, bien sea porque estoy en la lista de demanda o bien sea porque tengo la posibilidad de conseguir una oferta de trabajo. Y esa oferta de trabajo nos lleva a lo que se conoce en inmigración como Arranged Employment, o nos lleva a una nominación provincial, o nos puede llevar, no sé, a cualquier otra categoría con la que salga el ministro ahora. Pero también quisiera comentar que también hay que pensar muy bien cuál es lo que piensas hacer y no considerar los permisos de estudio como lo has mencionado ahorita, como un plan migratorio, porque prácticamente eso es lo que se ha hecho en los últimos años. Y Claudia ha comentado varias veces y es real. No sabemos qué es lo que va a pasar dentro de un año, cuál va a ser la lista de ocupaciones, y lo que pueda estar en la lista de ocupaciones este año puede ser que no esté dentro de 3 años. Entonces todo el mundo va a irse a estudiar informática y a lo mejor en 4 años no necesitamos informáticos. Entonces sí se tiene que hacer un plan migratorio definitivamente, y como dijo Claudia, es un camino, es una forma de entrar a Canadá, pero no es definitivamente lo que va a garantizar que te quedes. Oye, Gaby, qué importante lo que acabas de decir, porque vuelvo y repito, y Claudia sabe muy bien que tengo muchos años trabajando yo, no como consultor de inmigración, pero qué importante lo que acabas de decir. No porque vengas a estudiar tal programa ahorita significa que en 3, 4 años va a estar solicitado. Entonces, ya aquí son muchas cosas, Claudia. De verdad es que esto ya ni con una bola de cristal, ¿no? Es que ya la bola de cristal se nos acabó, Luis, y nos vamos a tener que convertir en unos conocedores no solamente de la ley migratoria, sino también del mercado laboral. Esto, o sea, el sistema del Express Entry fue importado de Australia. El que lo diseñó fue Australia. Y en aquella... ¿En qué año, sabes? Yo no sé cuándo arrancó Australia, pero yo me acuerdo que fue tal vez alrededor del 2012 o 13 Sí, que el gobierno canadiense se acercó. Dime. Poquito antes de acá entonces. No, ellos yo creo que lo traen desde el 2010, 2008, tal vez, pero en el 2010, 2012, el gobierno canadiense viajó a Australia y se sentó a analizar el sistema con ellos y lo importamos con unos pequeños cambios, ¿vale? Si miramos dónde está el sistema australiano hoy, lo que vemos es que ellos dependen mucho de lo que ellos llaman los regionales. Los regionales son más o menos los programas de nominación provincial nuestros. ¿Qué hace la gente? Va, estudia con este permiso de estudio que tiene, que le dan un permiso de trabajo abierto, empieza a trabajar, hace contactos en el mercado laboral y consigue la oferta de trabajo. Esa oferta de trabajo tiene que venir respaldada por una compañía que tenga ciertas características en ciertas áreas del país y en ciertas ocupaciones. Entonces ahí es lo que dice Gaby, es que estudiar nunca nos ha dado el derecho a la residencia. Yo pienso que es ahí donde tenemos que tener las cosas claras. En algún momento, y estamos hablando pre-Express Entry, o sea, hasta el 2014, del 2008 al 2014 que existió el Canadian Experience Class, la ley decía, vienes, estudias, trabajas un año y aplicas para residencia. Eso fue así por unos años. Cuando empezó a llenarse, porque yo me acuerdo, el Express Entry tenía una cuota
creo que eran de 8,000 cupos, Gaby. No sé si tú te acuerdas en esa época cuánto era poquitico. Era casi nada. Y, o sea, empezamos a ver que la gente que venía a estudiar conseguía trabajo y se quedaba, o sea, la retención de residentes permanentes era mucho más alto cuando la gente ya había estado aquí que cuando la traíamos de afuera por el Federal Skilled Workers, y el gobierno empezó a darle impulso a esto. Volvemos a lo que está pasando con Australia. En Australia hoy en día todo el mundo depende de una oferta de trabajo. Conseguir trabajo desde fuera es difícil, por eso la gente se viene a estudiar, pero venir a estudiar cualquier cosa en cualquier parte del país va a pasar lo que pasa en Australia, que tú vienes y estudias hoy culinaria porque está en la lista, y como dice Gaby, para el momento en el que te gradúas y trabajas el año, ya estamos, o sea, saturados de chefs, entonces ya sale en la lista Early Childhood Educator, y estudias 2 años de Early Childhood Education, y para ese momento ya lo que se necesitan son ingenieros de sistemas. Entonces, pues... Oye, Claudia, qué impresión lo que estás diciendo, de verdad es bien importante que la gente entienda esto. Oye, y Early Childhood Education, ahorita, efectivamente, qué bueno que lo mencionas porque lo están vendiendo como que es lo que se necesita en este momento, pero tal vez en este momento, ¿verdad? No en 3, 4 años, tienes Lo que razón. pasa es que nos tenemos que devolver, Luis, y yo no sé, y me encantaría saber qué opina Gaby, pero es que el programa de estudio no está diseñado para que sea un proceso de residencia. El programa de estudio está diseñado para que tú vengas a estudiar algo que te sirve para tu crecimiento profesional a tu regreso a país de origen, ¿vale? Esto significa que nosotros tenemos que venir a estudiar lo que a nosotros nos gusta y que la residencia permanente puede ser una consecuencia, pero no es ni el propósito ni el objetivo. Entonces volvemos a jugar con esto. Como consultores de inmigración vamos a tener que aprender a manejar el mercado laboral, porque tú me dices hoy, Claudia, lo que pasa es que yo estudié psicología en mi país, he trabajado siempre con niños, pero quiero venir a Canadá a estudiar, no sé, cosas con niños con discapacidades. Ese es tu sueño porque tú sabes que si tú regresas después a México, a Colombia, Perú, a Guatemala, cualquiera que sea tu país, tú vas a poder trabajar con niños con autismo, con niños con retraso, o sea, con alguna discapacidad mental, de pronto con alguna discapacidad física. Y entonces cuando tú te sientas con un consultor que conoce el tema, te va a decir, a ver, déjame mirar. Lo más factible es que las personas que trabajan con niños con disabilidades no salgan en la lista de demanda ocupacional porque están en demanda solamente en 6 de los 13 provincias y territorios canadienses, lo que significa que vamos a necesitar una oferta de trabajo. Miremos aquí, tenemos que en estas provincias está en demanda, lo que favorece la consecución de una oferta de trabajo que nos podría poner o en un programa de nominación provincial o en un programa de Arranged Employment. Eso es lo que pienso yo que va a ocurrir con todo esto. Volvemos al punto de partida. No es que esté en demanda en Canadá, es que me gusta a mí, porque para yo poder conseguir una oferta de trabajo tengo que ser muy bueno en lo que hago. Y la única forma de ser bueno en lo que hago es haciendo lo que me gusta. No sé qué opinas tú, Gaby. Yo opino exactamente lo mismo y no sé si ustedes siguen la página de inmigración, es con R, por cierto. No sé si ustedes siguen la página de inmigración en línea y muchas veces la gente le reclama, yo invertí tanto dinero, vine a estudiar aquí, quiero mi residencia. Y volvemos a decir, y lo hemos repetido varias veces, obtener la residencia permanente no es un derecho, es un privilegio y realmente no es una obligación del gobierno porque vienes a estudiar, dártela. Yo lo que sí he visto y he notado en muchas ocasiones es que personas vienen, estudian y por X o Y no encuentran trabajos en su ocupación o en lo que ellos estudiaron, gracias. No encuentran empleos en la rama en la que estudiaron, lo cual los limita para trámites de residencia permanente por nominación provincial y en ocasiones no tienen tampoco un trabajo en una ocupación calificada porque dicen, no voy a estudiar eso porque eso es lo que está en demanda. Realmente yo creo que todas las ocupaciones dentro de Canadá tienen oportunidades de desarrollo, no necesariamente las que están en la lista, sino que también depende mucho de cómo se desarrollen mientras están estudiando y después cuando se gradúan, porque sí es importante también adquirir esa experiencia en el área en donde tú vas a trabajar mientras estás estudiando también, no nada más esperarte hasta que te gradúas, porque ha habido casos que se les vencen los permisos de Post-Graduation Work Permit de 3 años y no han tenido un trabajo en ese tiempo en una ocasión calificada. Inclusive, Claudia, tú lo has experimentado, que muchas personas en su carta de intención dicen, es que yo quiero tener la residencia permanente y volvemos a lo mismo. El programa de estudios
no es un programa para la obtención de la residencia permanente, es un paso y puede servir para ello, pero no necesariamente es ello. Pero a ver, entonces pregunta a las dos, ahora que estamos tocando ese tema, pregunta a las dos y cada quien contésteme lo que realmente piensa, ¿eh? Venir a estudiar a Canadá, estoy hablando para la gente que apenas va a venir, ahorita, por cierto, estamos transmitiendo totalmente en vivo, hágame un favor, tenemos casi a 100 personas conectadas ahorita en este momento, hágame un favor, vaya y dele compartir a este video, porque le puede servir a mucha gente en los grupos de Facebook. Hay mucha gente en este momento que está llegando o quiere venir a Canadá y este video le va a servir mucho porque es una asesoría con 2 consultoras de inmigración, certificadas obviamente ICCRC. Entonces, comparte este video, estamos totalmente en vivo esta noche de miércoles en Toronto y usted también ponga mucha atención, vamos a contestar sus preguntas, ya voy, tenemos un montón de preguntas, pero la pregunta que yo les quería hacer es la siguiente. Entonces, venir a estudiar lo que uno quiere, lo que uno le gusta, o venir a estudiar algo que uno crea que lo va a llevar al camino a la residencia permanente. ¿Qué elegir para las personas que están fuera? Para mí lo que te gusta, Luis. Hay ocupaciones que no están en demanda, pero que son, o sea, el que ponga los pies aquí y lo estudie, yo casi que le garantizaría la residencia permanente. Estúdiate un doctorado en matemáticas puras. Y yo casi que te digo que esa persona saca la residencia en cualquier parte que sea. ¿Cuántas personas tienen la habilidad para estudiar un PhD en matemáticas puras? Son muy pocas. Ahora, claro, mi habilidad con los computadores es cercana al cero. Creo que quedó clarísimo hoy a la entrada que yo no soy capaz de manejar un celular y un computador simultáneamente, y la última foto que subí a Facebook fue en el 2009 porque no sé cómo hacerlo. Si a mí me dicen, Claudia, tienes que estudiar desarrollo de software para poder sacar la residencia, pues yo me siento y estudio, Luis, y hasta las materias te las paso. Claro. Pero ¿qué posibilidad hay de que alguien me diga a mí, Claudia, te ofrezco un trabajo porque es que tú eres una dura haciendo desarrollo? O sea, yo dudaría de la sanidad de la persona que me contrate a mí como desarrolladora de software. Claro. Yo estoy completamente de acuerdo con Claudia y un burdo ejemplo es, no me voy tan complicado como ella, simplemente la cocina. Si a mí me dices el camino es obtener la residencia, es trabajar como cocinero, pues mejor no me vengo a Canadá porque no jamás en la vida voy a poder estar como cocinera, ¿no? Pero realmente yo sí creo que es estudiar lo que te guste porque finalmente es, si nosotros estudiamos algo que nos gusta, tenemos más posibilidades de ser exitosos. Y finalmente, muchos que estudian una carrera nada más por obtener la residencia no terminan trabajando en esa carrera porque no les gusta. Por eso yo estoy de acuerdo con Claudia 100%, es venir a estudiar lo que te guste, porque finalmente no sabemos qué va a pasar en 3 o 4 años cuando seas elegible para la residencia. Ahora, te cuento una cosa, Luis, que es para donde voy. Hay un ejemplo clarito que, o sea, la gente no se lo imagina. Los ingenieros de sistemas están en demanda en todo Canadá. Y cuando hablamos de ingenieros de sistemas, Canadá tiene 5 códigos NOC, que son de ingeniería de sistemas, el 2171, 72, 73, 74 y 75. Y pues nada, soy ingeniero de sistemas, la posibilidad de conseguir una oferta de trabajo en Ontario es toda. Imagínate que el 2171 no está contemplado dentro del programa de nominación provincial de Ontario. Wow. Entonces ahí es donde tiene que entrar uno a conocer esa letra menuda, porque es que imagínate tú venirte para acá a estudiar lo que a ti te gusta en la ciudad que tú quieres y encontrarte con que, ups, eso no se permitía en esta provincia. Y ya invertiste 2 años de estudio, ya te quemaste las pestañas, estás trabajando súper bien, tienes un súper trabajo, pero necesitas la nominación provincial porque los puntos no te dan y, el 2171 no está contemplado en el programa de nominación provincial de Ontario. El 72, 73, 74, 75, sí. Wow. Y Luis, déjame añadir algo a lo que dijo Claudia. Muchas personas vienen y estudian, tienen ya una maestría y vienen y estudian un programa de 2 años. ¿Por qué mejor no invertir en un PhD? Porque realmente muchas personas estudian programas mucho menores a los estudios que ya tienen, en lugar de incrementar su nivel educativo y estudiar una maestría o estudiar un PhD. Lo cual, como dice Claudia, le serviría mucho más al regresar también a su país, aquí en Canadá y al regresar a su país. Gaby y Claudia, me están cambiando la jugada, pero impresionantemente acerca de lo que yo sabía de inmigración a Canadá. Ahora, o la están cambiando ustedes o la está cambiando el gobierno. Claudia nos dice que es un poquito el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
¿Qué es lo que va a pasar? Tengo gente preguntándome por su PGWP, que están en espera de su PGWP. Ahorita quiero ir a las preguntas. Es más, ¿les parece si de una vez vamos a las preguntas? Porque tengo muchas. Claro. Bien. Dice Lorena Moreno, y viene de todo, ¿eh? Tengo hasta refugio, tengo de todo, así que hay que... Adelante. Te cuento Excelente. una cosa, aquí hay una muy buena combinación porque Gaby es, o sea, se dedica muchísimo a todo lo que tiene que ver con inadmisibilidades en Canadá. Todos los procesos de patrocinio familiar negados, tribunales, detenciones, inadmisibilidades médicas, inadmisibilidades por criminalidad. Lo mío es categoría económica y familiar, o sea que hoy podemos responder casi que de todo. Wow, excelente. Lorena Moreno dice, tengo una pregunta, si el permiso de estudio de mi hija se vence el 30 de noviembre de 2022, o sea, ya en unos meses, el mío vence el 31 de enero 2023, ¿debo renovar el permiso de mi hija para aplicar a la residencia? Lo que pasa es que en el momento en el que uno aplica para residencia permanente tiene que tener un estatus legal en Canadá si es que está dentro de Canadá. Entonces no podemos dejar vencer el permiso de la niña. Hay que tenerlo válido. O sea, no importa que ya hayan aprobado ya o no, pero por lo menos haber pasado la solicitud de extensión. Muy bien. Yana Ramos, ¿puede un estudiante internacional crear el perfil en Express Entry sin aún terminar el programa del college? Sí, lo que pasa es que, mira, el Express Entry es solamente una base de datos. El Express Entry no es un programa, es una base de datos. Como antes se mandaban todas las aplicaciones en sobrecitos en papel y eso llegaba a inmigración y los iban apilando en un cuarto cualquiera, iban sacando el que iba llegando al turno y eso se volvió caótico, tan caótico que fue 2008, Gaby, cuando el gobierno devolvió las 280,000 aplicaciones, creo que fue 2008. Sí. Entonces lo que hicieron fue decir, ¿sabe que todo el que quiera aplicar, pues ponga sus datos aquí? Y eso es el Express Entry, una tabla de Excel. Claro. Pues yo digo de Excel, eso debe ser un sistema complicadísimo, pero pues yo digo es un sistema de selección y finalmente lo importante es que el cliente califique y sobre todo que tenga la puntuación, porque no nada más es crear el perfil por crearlo, no vas a poder crearlo. En este caso ella tendría que calificar como el programa de Federal Skilled Worker que requiere que tenga los fondos, que requiere que tenga un nivel de inglés muy alto. Entonces no nada más es poder poner el perfil, hay que calificar para un programa. Pero claro. Ahora, el problema que tenemos ahí, Luis, es justamente eso, cuándo lo debo poner y cuándo no lo debo poner. Y eso es lo que tiene que entrar a la gente a diferenciar. Porque es que si yo estoy dentro de Canadá, ya estoy aquí estudiando, pues yo pensaría que en este momento es una buena idea ponerlo, no importa qué. O sea, no importa si tenemos 320 o 490, porque el gobierno va a seleccionar gente de adentro y porque no sabemos qué vaya a pasar. Pero si yo estoy afuera y no tengo hoy, por lo menos 500 puntos, yo no lo pondría. Porque es que si lo pongo, o sea, la última selección fue 557 y nos faltan todavía 6,000 y pico de perfiles por encima de 500 puntos antes de octubre, porque en octubre se nos acaban los punticos nomás. Entonces, si tengo menos de 500, ¿ni para qué lo pongo? Porque no voy a ser invitado a aplicar. ¿Y qué pasa si yo pongo una intención de residencia, que es el perfil en el Express Entry, y no me seleccionan y después me quiero venir por estudio o por trabajo? Inmigración me puede decir, pero es que usted ya presentó una solicitud, o sea, una intención de quedarse permanentemente en Canadá y ahora lo que está diciendo es que usted viene de manera temporal. He visto ya una flexibilidad de los oficiales que están aprobando permisos temporales para personas que han tenido perfiles en el Express Entry, pero digamos que eso es nuevo y son pocos, porque normalmente a los que ya tenían perfiles en el Express Entry, que aplicaron para permiso de estudio, para permiso de trabajo, les negaron el permiso en Canadá porque es contradictoria la intención. Entonces hay que entrar a ver, como dice Gaby, no es salir corriendo y ponerlo, porque es que de ponerlo casi que cualquiera podría hacerlo. Qué tan efectivo y qué tan bueno sea es distinto. Y por ejemplo, se me ocurre esta chica, Hannah Ramos, que precisamente pregunta en lo que derivó toda esta respuesta, muy interesante, por cierto. ¿Qué pasa si ella quiere subir su perfil de Express Entry, pero quiere una asesoría con alguna de ustedes dos para ver si es coherente hacerlo o no hacerlo? Porque ya me dio miedo a mí de pronto subirlo porque ya no sé si sí o si no, me explico, pero es muy cierto lo que dijiste. Entonces, ¿una asesoría como esta la puede tener con ustedes? Claro que sí. Entran a nuestra página web www.cpalacio.com. En la parte alta derecha hay un botón que dice agendar cita o programar cita y cuando le dan clic ahí encuentran los nombres de nosotras dos. Seleccionan lo que quieren y está la agenda.
Excelente. Entonces, ahorita está apareciendo tu correo en pantalla, pero lo puse más que nada para que vean cpalacio.com, que es el correíto que tienes, para que ingresen ahí. Lo voy a dejar un buen rato, cpalacio.com, y ahí pueden hacer una cita con cualquiera de las dos. Siguiente pregunta, María Fernanda Grajales. ¿Van a volver a abrir el TR tu PR para estudiantes internacionales? ¿Algún consejo? ¿Lo puedo contestar? Claro. No van a volver a abrir el TR-PR Pathway exactamente como estuvo. Lo que se informó por parte del gobierno es que se van a crear programas para facilitar la residencia permanente para personas que ya se encuentran dentro de Canadá, pero todavía no sabemos cómo van a funcionar esos programas. Bien claro dijo el ministro de Inmigración que no va a ser exactamente igual al TR-PR Pathway. Ese fue un evento de una sola ocasión, así como cuando invitaron en Express Entry con 85 puntos. Fue un caso especial por la cuestión del COVID, pero de que se van a ver otros programas, sí. ¿Cómo van a ser? No lo sabemos todavía. Wow, no, es que de verdad es demasiada información muy fuerte. Sí, definitivamente. Pilar Quijano, ¿hay algún programa que me permita migrar con mi mamá, que es una persona mayor? Ella me imagino que está fuera del país. Y esta es una pregunta muy común, Claudia, Gaby, porque sabemos que existe entre parejas, pero esta es una pregunta muy común. Y no hay cómo, Luis. No. Y es uno de los dolores más grandes que veo yo en la ley migratoria canadiense, porque es que, o sea, cuando yo ya soy residente permanente, puedo patrocinar a mis padres, o sea, tengo que ganarme la lotería, porque ese proceso literalmente es una lotería. Pero cuando yo voy a hacer un proceso migratorio, yo me estoy debatiendo entre, ¿me voy para darle un futuro a mis hijos y dejo a mi mamá? ¿O no me voy y me quedo aquí? O sea, ¿cuál de los dos sacrifico realmente? Y es un dolor, pero no hay, porque es que de acuerdo con la ley migratoria, uno puede incluir en su aplicación de residencia y en sus aplicaciones a Canadá realmente solamente a sus dependientes, y con excepción del proceso de patrocinio de padres, dependientes son únicamente esposo o pareja e hijos menores de 22 años. Gaby, ¿algo que quieras comentar? Estoy completamente de acuerdo con Claudia, es una situación muy triste que lamentablemente no hay posibilidad de, y como dijo Claudia, es una lotería. Ahora lo único que nos dejan y la única opción son las supervisas. Exacto. Otra pregunta, y bueno, esta es la pregunta del $1,000,000. En su experiencia, ¿cuál podría ser la lista de demanda? Hablando otra vez de las carreras, los programas. Sería adivinar, y creo que no podemos adivinar porque realmente cada provincia tiene su propia lista de ocupaciones, pero obviamente esta lista de ocupaciones va a ser completamente distinta y podría ser, porque inclusive lo dijo el ministro, podrían ser invitaciones únicamente para personas que hablan el francés, por lo cual es muy recomendable que aquellos que no lo saben o que pueden, empiecen a estudiar francés, porque va a haber invitaciones específicas para personas que hablan francés, pero de las ocupaciones sería aventurarnos a decir algo que realmente no sabemos. ¿Tú qué opinas, Oigan, les voy a preguntar. Claudia. Yo me arriesgaría a decir que vamos a tener varias de las ocupaciones de ingeniería de sistemas. Y de salud también. Yo creería que no, Gaby, ¿sabes? Porque es que las áreas de salud son altamente reguladas y no vamos a invitar a aplicar gente que no pueda ejercer de una vez su carrera. Es lo que yo pienso, o sea, y aquí me encanta porque ya ves, Luis, tú preguntabas, ustedes discuten todo el tiempo. Sí. Pero de salud dentro de Canadá, Claudia, porque ¿cuántas? Pero igual, ¿qué me gano yo con un médico que está aquí sin licencia? Bueno, de pronto porque está haciendo un fellowship. Pero o sea, de que los necesitamos. Es un hecho. Es un hecho. Los necesitamos. Enfermeras necesitamos a raudales. Pero volvemos al problema. Sacar la licencia de enfermería es muy difícil. Muy difícil. O sea, toma mucho tiempo. Entonces, lo que no pienso yo que vaya a hacer el gobierno es decir, voy a invitar 3,000 enfermeras que estén aquí o estén afuera. Porque ¿qué las pongo a hacer, Luis? Si se van a demorar 2 años en sacar su licencia. Entiendo. Entonces, a menos que ellos nos digan que tienen la licencia, porque es que, digamos, en los programas de nominación provincial hay una particularidad. Si tu profesión es regulada, tú tienes que demostrar que tienes la licencia ya en Canadá o que eres elegible para sacarla. Y una enfermera es elegible para sacar la licencia si ha pasado, creo que 2 de los exámenes. Son 3 y ha pasado 2.
Entonces, en ese momento ya podría ser algo como un poquito más sensato, ¿me entiendes? Si oyen a mi gato es porque vino a saludar aquí, aprovechar y saludar a toda la gente. Oye, Claudia, y Gaby, fíjate que yo tuve la fortuna de entrevistar, a inicio de este año, se llama Doris, olvidé el apellido, y es la presidenta, la CEO de la Asociación de Enfermeras de Ontario, es chilena, originaria de Chile, y me comentaba esto, que ella de verdad está luchando muy fuertemente, pero, o sea, ella y muchas más, cabezas de estas asociaciones de enfermeros, porque dices que nos encanta nuestra carrera, nos encanta nuestra profesión, pero lamentable, estamos tan agotadas, dice, todos los equipos de enfermeras están tan agotadas que a veces hasta ya están dejando la carrera, uno, ya están dejando la carrera por agotamiento, y dos, están volviendo las enfermeras retiradas por esta necesidad, pero que ella, Doris, específicamente está trabajando duro, y ustedes lo saben también porque seguramente siguen en Twitter a todas estas cuentas, pero que están luchando fuertemente para que estas regulaciones sean un poquito más flexibles. Eso tenemos que llegar a algún acuerdo en algún momento, Luis. O sea, eso lo están haciendo algunos cuerpos reguladores y lo están haciendo algunos países. Porque es que, mira, vi pasar en el chat una pregunta que voy a aprovechar, porque ella decía, ¿qué pasa si la enfermera está regulada en Estados Unidos? Y esto es como para que tengamos un poquito de idea y por qué la necesidad de que entre cada uno a investigar cómo funciona su profesión en Canadá. Lo que tengo entendido, y esto puede ser, o sea, puede estar completamente equivocada, por eso les digo, vayan y busquen en la fuente. Hay algunas universidades americanas que, si tú estudias medicina o enfermería en Estados Unidos, en esas específicamente, no en cualquiera, tú puedes ejercer también en Canadá. O sea, tienes que venir y presentar algo, pero es casi que un mano a mano. Ok. Es muy rápido. Igual ocurre con los veterinarios, pero son algunas universidades específicas, no son todas. Ocurriría más o menos lo mismo que si tú eres médico regulado en Alberta y te vienes a ejercer a Ontario, tú no puedes llegar y ejercer al otro día. Tienes que pasar por el cuerpo regulador de médicos de Ontario Physicians, y ellos te hacen, o sea, te cambian tu licencia de Alberta por Ontario. Eso es más o menos lo que ocurre con algunas personas de Estados Unidos. En el área de los trades, por ejemplo, los electricistas, creo que son los electricistas de Irlanda, llegan a Alberta, entregan su licencia irlandesa, le entregan la de Alberta. Eso está ocurriendo y se ha venido trabajando desde hace muchos años a través de embajadas, a través de asociaciones, y ahí va. Pero es importante que la gente sepa qué ventajas tienen y dónde las tienen, porque es que hay una letra muy menuda, y por eso te digo, los consultores de inmigración nos vamos a tener que convertir en asesores de empleabilidad, o sea, no en reclutadores, en asesores de empleabilidad. Porque, por ejemplo, los asesores financieros, los que te venden tu seguro de vida, tu plan de retiro y todas estas cosas, son regulados en Ontario. Para sacar la licencia en Ontario, tú tienes que ser residente permanente. No son regulados en New Brunswick. Y hay otra provincia que no me acuerdo cuál es, que tú puedes sacar la licencia sin ser residente. Entonces, para poder saber tú dónde te vas a ir a hacer tu estudio o dónde vas a buscar el trabajo, tienes que saber dónde puedes ejercer tu carrera a la mayor brevedad posible y con el menor número de requisitos posibles. Porque la clave es esa, definitivamente. Yo pienso que con todos los cambios, la clave va a ser tener una oferta de trabajo en Canadá, bien sea para una nominación, para una Arranged Employment, para poder subir los puntos, para lo que sea, pero vamos a terminar dependiendo de una compañía, de una u otra forma. Puede que no sea con un LMIA, puede que no sea con un tratado de libre comercio, pero dependiendo de ese soporte de una empresa, porque es que lo que estamos viendo, y Gaby, te la dejo a ti para que tú, o sea, me digas lo que quieras, lo que estamos viendo es que tenemos más interesados que cupos posibles. O sea, estamos viendo que Canadá tiene para este año 431,000 cupos, para el año entrante son 457,000 de nuevos residentes permanentes. Estamos recibiendo 400,000 estudiantes al año, o sea que como la gran mayoría vienen a estudiar 2 años, pues se nos juntan 800,000 en un año, la mitad vienen, digamos que no se junten 800,000, que se juntan 600,000, que era lo que teníamos, 640,000 en el 2019. La mitad llegan con pareja, ahí ya tenemos 1 millón de personas. Y no estamos contando los hijos. Y los 431,000 que necesitamos son personas, no aplicantes. Entonces, ¿qué hacemos con los 2 millones que tenemos interesados? Canadá escoge el que más le sirva, aunque suene horrible, el que más me sirva. Y el propósito de la ley migratoria, darle soporte a la economía. ¿Cómo se le da soporte a la economía?
pagando impuestos. ¿Y cómo hago para pagar impuestos? A través del trabajo. O sea, conclusión, ¿para dónde vamos? A que tengo que depender de un trabajo. Correcto. Y estoy de acuerdo también con Claudia. Hay que, inclusive nosotros recomendamos la búsqueda constante de empleo, porque ese es el que va a ser el camino. Y sí hay personas que están contratando, inclusive hoy tuvimos una consulta con una persona de Colombia precisamente que tuvo una oferta de trabajo, no voy a decir el nombre de la compañía, por ella estar buscando y ya tienen desde hace un año que están tratando de traérsela por situaciones u otras, no han podido, pero hemos tenido clientes recientes que han tenido ofertas de trabajo que ellos han estado buscando desde fuera. Y sí es posible, hay que ser tenaz y sí es posible. Pero ¿dónde? Yo estoy en los grupos de Facebook y mira tanta gente que está buscando trabajo, que está aquí en Canadá, y tú me dices eso. ¿Cómo? ¿Dónde están pidiendo trabajo? Dinos. Luis, tú quieres que a nosotros nos crucifiquen los que nos están viendo, ¿verdad? Porque esa es la pregunta para clavarnos el cuchillo. Mira, yo te voy a decir qué pienso, porque es que yo soy de la misma teoría tuya. Conseguir trabajo en Canadá cuando uno está por fuera es muy difícil. Hay una diferencia muy grande. Ustedes dos son mexicanos chicos y yo quiero quitármeles el sombrero porque ustedes como mexicanos trabajan como comunidad. Y si un mexicano le pide al otro que le dé un contacto, lo más factible es que lo encuentre, que se lo dé. Para mí, esa es la fuente de trabajos. O sea, lo que aparece en Facebook, lo que aparece en Indeed, lo que aparece en Workopolis, lo que aparece en el Job Bank, no. Son relaciones. Sí, porque es que tenemos que partir de, o sea, de todas las limitantes que tenemos. Es que la compañía, y esto ha sido una discusión mía con muchísima gente, las compañías adquieren muchos compromisos cuando traen una persona de afuera. Y ¿Cuesta dinero a la compañía? Dime. ¿Cuesta dinero a la compañía? Mucho dinero, mucho. Simplemente, Luis, no nos vayamos lejos. Entrenar a una persona fuera extranjera o canadiense cuesta muchísimo dinero, el trabajo que vayan a realizar. Yo tengo muchos clientes mexicanos y muchos clientes mexicanos que tengo son con permisos de trabajo, que han conseguido sus permisos de trabajo a través del amigo que tiene el trabajo aquí. Y son muchos y que los traigo, pero son a través del amigo. Son definitivamente lo que dice Claudia, las relaciones son importantes y sobre todo que estas personas que han estado trabajando aquí han creado una imagen de que el trabajador latino es trabajador, responsable, se presenta a trabajar, no se reporta enfermo, no viene a trabajar borracho, entonces tienen esa imagen, por eso es por lo que sí traen a los latinos. Inclusive eso es lo que se hacía antes mucho con la comunidad filipina. Muchos restaurantes traían filipinos y lo vemos con lo que pasó con Tim Hortons. Tim Hortons tenía únicamente filipinos trabajando en su empresa, pero ¿cómo conseguían esos filipinos ese trabajo? A través del amigo que estaba ya trabajando en la compañía. Realmente esa es la mejor forma de conseguir los empleos, es con las relaciones. Hay una persona en el chat, Luis, qué pena que te brinque a ti, pero es que me encanta porque dice, ¿dónde? Llevo 13 años en Canadá y no he sido capaz de conseguir una oferta de trabajo para mi amigo, para mi hermano. Y tiene toda la razón, es que no es fácil. No es para nada fácil. Y el que está afuera dice, bueno, Claudia, pero es que tú estás allá, ayúdame a conseguir que tú conoces a mucha gente. Miércoles, sí, yo conozco mucha gente. Palacio.com, escríbanles, llámenles. No conocemos tanta gente. O sea, nosotros no somos reclutadores, que quede claro. No, pero sí dije, por eso quiero que lo repitan, no me acuerdo quién lo dijo de las dos, no son reclutadoras, pero dijeron una palabra y me gustó. Claudia lo dijo. No reclutadoras de empleo. Dijiste una palabra que yo no conocía. Profesoras de empleabilidad. Esa me la acabo de inventar yo. Porque... Sí, pero es buenísima porque, o sea, ustedes no tienen las fuentes de trabajo, o sea, no las tienen, pero sí ayudan en todo este proceso, o sea. Lo que pasa, Luis, es que para uno conseguir trabajo, o sea, pongámonos en la posición cuando estamos en país de origen. O sea, si yo estoy sentada en Colombia, que fue donde yo nací, yo parto de que mi tío, mi vecino, mi cuñada, el profesor del colegio, yo me veo con ellos con alguna frecuencia, yo tomándome un café les digo, estoy hasta aquí en la compañía, no veo la hora de cambiarme, o saben que acabo de hacer una maestría, claro. Y ese amigo me dice, oye Claudia, pues tú aquí en Manizales y me vas a decir que hiciste una maestría en medio ambiente, no, por Dios, o sea, te toca irte para donde están las explotaciones petroleras, que allá es donde están buscando medio ambiente, ¿cierto? Pero eso lo sé yo porque estoy en mi medio.
Pero cuando yo estoy afuera, yo eso no lo sé. A mí, yo tuve una consulta hoy de un chico que me decía, de hecho, él quiere venir a estudiar desarrollo de software porque él trabaja en algo muy parecido, pero no, o sea, viene de ingeniería industrial y necesita aprender toda la parte de desarrollo para hacer data mining. Y entonces yo le decía, le hice la evaluación y le dice, pero es que, me decía, pues que Claudia, llevo 2 años buscando trabajo en New Brunswick. Pero es que New Brunswick, la ciudad más grande, tiene 70,000 habitantes. Le abrí la página del gobierno y trabajan 300 personas en IT en toda la provincia. Wow. Si tú la buscas en Ontario, hay 25,600. Entonces, por eso, nosotros no tenemos contactos con el gobierno ni con empresas, pero sí sabemos dónde ir a buscar para decirle a la persona, no te desgastes buscando un puesto de IT en New Brunswick, que tiene 300 posiciones disponibles, o sea, 300 posiciones que ya están tomadas, pero hay 300 personas trabajando en ese cargo, cuando en Ontario tienes 25,000. Es que ya está el secreto, es lo que les estoy diciendo. Es mejor tener una asesoría, porque a lo mejor, como dices tú, Claudia, estoy perdiendo tiempo, años, dinero incluso, buscando, y puedo yo a lo mejor ya haber aplicado por otro lado, estoy aplicando mal, estoy en una ciudad que no, estoy viendo para un lugar donde no, etcétera. Alejandra Neira, si estamos en espera del PGWP, ¿podemos renovar las visas? Mientras estamos en Implied Status, ¿es viable entrar a los perfiles Express Entry mientras espera el PGWP? Okay. Voy a contestar la primera y voy a dejar la segunda, Claudia. No son elegibles para aplicar por una visa mientras no tengan el permiso ya expedido. En el momento en que ellos reciban la carta en donde dice que fue aprobado su permiso, con esa carta ya pueden empezar el trámite para su visa. Antes no, porque obviamente no son elegibles y tienen que tener un permiso de trabajo para hacerlo. Y la segunda, Claudia, con gusto, te dejo que la contestes. De montar el perfil, como les decíamos ahorita, montarlo, o sea, si cumplen con la definición de trabajador calificado, se puede hacer, son 67 puntos en el Express Entry, en el programa de trabajadores calificados, que es una tabla de 100, con 7 mínimo de inglés, y pues si lo cumplen lo pueden poner. ¿Y con los recursos? Sí, los fondos, porque tenemos que demostrar, dependiendo del número de integrantes de la familia, hoy en día yo lo pondría, porque ya están aquí. Si están afuera, yo no lo pondría. Es mi recomendación. Silvia Fernanda Chaparro nos hace una pregunta muy buena. Para los que ya estamos aquí en Canadá con más de 1 año de experiencia canadiense en trabajo calificado, para aplicar por Express Entry, ¿tendríamos que esperar a que salga en octubre las carreras en demanda o cuando toma efecto esta lista? No, yo lo haría en forma inmediata. Se reúnen con los exámenes de inglés y con las equivalencias de sus estudios. Porque como dice Claudia, al momento en que salga la lista no sabemos cuáles van a ser y ahorita son invitaciones generales. Además, recordemos que va a haber otros programas, no nada más Express Entry. Gustavo Gómez nos pregunta, y la verdad es que es una pregunta muy, muy, muy concreta, muy sincera de Gustavo. ¿Qué va a pasar en octubre? Entonces, si podemos otra vez contestar esta pregunta, ¿qué va a pasar en octubre brevemente? En octubre lo que va a pasar es que el gobierno va a decir, esta es la gente que yo voy a invitar sin oferta de trabajo. Estas carreras, estas ocupaciones que están aquí. Eso es lo que va a pasar. Muy bien. Carolina Hernández, mi programa de 2 años lo volvieron en 4 semestres consecutivos, lo cual es 1 año. ¿Se ve afectado el PGWP de 3 años? No se va a ver afectado el PGWP, pero sí se va a ver afectado el bolsillo, porque es que pagar 4 semestres en 1 año es una locura de plata. O sea, espero que hayas estado preparada financieramente para eso, pero el PGWP no se afecta. Dice la siguiente pregunta de Lavinia y Nostroza. ¿Se puede postular a la residencia terminando el college? Que es lo que hablábamos desde un inicio. O sea, creemos que cuando más bien mucha gente malvende, que estudiando un college tú puedes aplicar a la residencia permanente y no es de esa manera. Te hace elegible, pero, o sea, trabajar 1 año en Canadá te hace elegible, pero es que la diferencia entre ser elegible y recibir la invitación a aplicar es la diferencia entre comprar el tiquete de la lotería y ganarse. Muy bien. Mauricio Rincón dice, para que el acompañante del estudiante pueda extender el permiso, una vez el estudiante tiene el PGWP, ¿debe tener una oferta de trabajo? No tiene nada más que tener una oferta de trabajo, tiene que estar trabajando y en una ocupación calificada, ¿no? No puede tener un trabajo de lo que viene siendo las clasificaciones de low skill, que son C y D, tiene que ser una ocupación calificada.
y por lo menos tener 3 recibos de nómina, ¿correcto, Claudia? Sí, 3 recibos de nómina. Dice, estamos en New Brunswick y estoy terminando una maestría. El PNP ligado a Express Entry lo pausaron y aquí no hay empleo en mi área. ¿Me afectaría cambiar de provincia? Mira, esa es una de las jugadas más complicadas para mí, o sea, la más riesgosa en inmigración, porque resulta que cuando yo aplico a una nominación provincial, lo que le tengo que demostrar a esa provincia es que yo me voy a quedar a vivir allí porque tengo más vínculos con esa provincia que con cualquier otra de Canadá. Tú estudiaste en New Brunswick una maestría seguramente de 18 meses o de 2 años, ahora sacas tu PGWP, te dan 3 años y sales y te vas, dime para dónde. Nos vamos para Nova Scotia. Nova Scotia nos va a decir, bueno, pero pues usted vivió allá 2 años, tiene sus amigos allá, tiene todo allá, entonces ¿qué me garantiza a mí que usted no se vaya a ir el día que le demos la residencia? Digamos que si tú consiguieras el trabajo en Ontario, pues hombre, yo pensaría que el oficial de inmigración de Ontario no va a ser como tan desubicado como para decir, no, es que de pronto me devuelve para New Brunswick cuando le dé la residencia, ¿cierto? Pero resulta que conseguir el trabajo en Ontario no es fácil. Uno normalmente hace los vínculos laborales en la provincia donde vive. Ciertamente, si no hay trabajo en tu área de New Brunswick, yo empezaría a buscar por cielo, mar y tierra, porque pues no hay de otra. Pero lo que sí recomiendo yo es cuando hay esos cambios de provincia para nominaciones provinciales, ustedes se tienen que convertir en el mejor ciudadano que tiene esa provincia. Significa que participan en voluntariados, en la iglesia, de la religión que quieran, no importa, en el colegio de los niños, la cuenta del banco, absolutamente todo lo hacen en esa provincia, para que el oficial de inmigración esté convencido de que su intención real es quedarse en esa nueva provincia, no empacar la maleta el otro día y devolverse. Oye, Claudia, Gaby, por favor, les voy a hacer una pregunta y también contéstemela bien sincero, por favor, porque esto ya me suena, cada vez es más difícil obtener la residencia permanente, es decir, ¿va a ser más difícil obtener la residencia permanente o qué? O sea, tengo que ir a la iglesia, tengo que ayudarle al vecino, tengo que tirar la basura, tengo que, o sea, aparte del trabajo calificado y todo esto. Cortarle el jardín. Exacto, no, cortarle el jardín, barrerle la nieve al vecino. No, bueno, tanto así no, pero sí cada vez es más difícil, cada vez está siendo más complicado obtener la residencia permanente en Canadá. Eso es definitivamente un hecho, ¿no? Sí. Mira, Luis, hay algo que a mí me queda clarísimo. Hace 14 años, cuando yo estudié inmigración, uno de mis profesores, porque en esa época se empezaba a hablar ya de que el gobierno iba a facilitar ciertos procesos, y los nuevos consultores en ese momento nos pusimos la mano en la cabeza y dijimos, bueno, o sea, vamos a dejar de existir porque ya quién nos va a necesitar. Y este abogado que lleva 800,000 años practicando dijo, miren, no se preocupen, mientras el gobierno más trate de simplificar las cosas, más complicado se va a poner. Así es. Y mira, regresando un poquito para la persona que te hizo la pregunta que no encuentra su empleo. Lamentablemente las nominaciones provinciales, si él estudió dentro de Canadá y quiere aplicar por una nominación provincial, sí se le puede dificultar, pero no necesariamente significa que no va a poder calificar para la residencia, porque después de trabajar un año, puede ser que su ocupación esté dentro de esas listas, puede ser que haya algún programa en donde él pueda calificar. Y lo que dice Claudia, si no hay empleo hay que buscarlo donde exista y no cerrarse, porque definitivamente habrá opciones. Yo no creo que vaya a cerrarse completamente la oportunidad para aplicar, porque esperemos que las nuevas opciones beneficien a esas personas que estudiaron en Canadá. No, y sí quiero aclarar, no estoy siendo pesimista, no, para nada, al contrario, lo que quiero que entienda la gente es que sí hay manera, pero la cuestión es buscarla y a lo mejor entender que si no la encuentras es porque a lo mejor no estás buscando en el lugar correcto. O sea, Correcto. Eso es lo que realmente quiero decir. Es que esa es la cosa, Luis, que la residencia permanente... O de la manera correcta. La residencia permanente en Canadá dejó de ser automática. Es que Exacto. Ya no es un accidente. Exacto. Es una consecuencia de un hecho. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, que el hecho de yo venir a estudiar, que el hecho de conseguir un trabajo no me garantiza una residencia, porque es que yo me puedo traer un vicepresidente de cualquier banco, me lo traigo del país que quieras y que no saque la residencia porque no le da el puntaje. Así de fácil. Entonces necesita una nominación provincial. Estamos hablando de gente de altísimo peso, ¿me entiendes? Me puedo traer el vicepresidente de una multinacional, pero si no le da el puntaje, no le da. Necesita una nominación provincial. Y es eso, no es que sea imposible,
No, es que tenemos que aprender cómo funciona el sistema. No es que yo me voy para Canadá y allá veo a ver qué hago. No, hay pasos y eso es lo que tenemos que aprender a identificar. Hoy estuve en un webinar en el consulado de Colombia, en Colombia nos une, y me dice una chica, o la pregunta de la chica era, ¿cómo puedo hacer para manejar el proceso yo sola? Necesito saber desde Colombia cuál es la nominación provincial, o sea que necesito saber dónde encuentro los manuales. Y tan sencillo como esto. Hoy en día, Gaby se ríe, hoy en día tenemos 106 programas migratorios. Eso significa que tenemos 106 manuales. Eso significa que si cada uno tuviera la módica suma de 10 páginas, que no es así, porque hay varios que llegan a las 70 y 80 páginas, tendríamos 1000 páginas para leernos. Y después de que nos leamos esas 1000 páginas, tenemos que aprender a vincularlo con el acta de inmigración y con las regulaciones de inmigración. Yo no estoy diciendo que los consultores de inmigración somos imprescindibles. Les estoy diciendo que nosotros existimos por la misma razón que existe un médico, que nosotros nos especializamos en inmigración por la misma razón que un cardiólogo se dedica a cardiología y no se dedica a ortopedia, porque el mundo migratorio es tan amplio y tiene tantos requisitos que navegarlo uno solo es muy complicado. Y además está cambiando constantemente. Oye, voy a hacer una comparación que justamente platicaba con mi médico hace poco que fui a una cita con mi family doctor y me dice, es que Luis, los médicos, ahorita que dijiste esto del médico, que ustedes son como los médicos, me dijo el doctor, es que los médicos, a pesar de que tenemos todo el conocimiento, no somos adivinos tampoco. Es decir, tú me tienes que decir tus síntomas y yo voy a tratar de acuerdo a mi conocimiento, pero aún así me puedo equivocar. O sea, entre mejor me digas tus síntomas, yo puedo llegar a una conclusión, a un, ¿cómo se dice? Un diagnóstico. Un diagnóstico, exacto, pero yo necesito saber tus síntomas. No soy adivino, a pesar de tener la carrera de médico. Fíjate qué importante, qué interesante y que hago la comparativa de acuerdo a lo que tú comentabas, Claudia. Este es un mundo muy, muy grande, Luis. Y sí, o sea, las posibilidades son muchísimas, es que son muchos programas. ¿A quién llega la residencia permanente? La persona que la busca. Eso uno no se le encuentra en el camino. Excelente, muy bien. Siguiente pregunta, Carmen Aguilar. Mientras trabajo con PGWP, ¿puedo estudiar francés sin cambiar mi estatus? Luis, los permisos de trabajo tienen la restricción de estudiar en Canadá. Resulta que uno puede estudiar sin permiso de estudio durante los primeros 6 meses de llegada y puede estudiar un programa que no confiera título. Entonces, cuando la gente dice, pero es que francés no confiere título. Sí, pero es que tú ya llevas aquí mínimo 1 año de estudio. Entonces ya no tienes la posibilidad de estudiar absolutamente nada. Tú puedes estudiar francés online. Eso sí puedes hacerlo. Ok. Aniela nos dice, la solicitud de Express Entry se puede ir actualizando, la persona pone su perfil y puede ir actualizando para sumar los puntos. Sí, sí se puede, nada más que hay que recordar que tiene 1 año de vencimiento. O sea, nada más puede estar ese perfil en el sistema por 1 año, pero sí se puede ir actualizando. ¿Y qué pasa? ¿Automáticamente el sistema la elimina en 1 año? Así es. Ok. Lavinia Inostroza otra vez dice, ¿cuánto tengo que esperar si consigo mi residencia permanente para pedir a mis padres? No es cuánto tiempo tengas que esperar nada más, sino cuándo vas a calificar por el ingreso que se requiere. Porque puede ser que no tengas el ingreso de los últimos 3 años que se requirió para poder patrocinar a tus papás, ¿no? Este ingreso puede ser un ingreso familiar, pero es no cuánto tengas que esperar, sino cuándo vayas a calificar para poder hacer una expresión de interés y para ver si tienes suerte de que te inviten. El problema muchas veces que ha ocurrido con esas famosas expresiones de interés es que la gente pone sus expresiones de interés nada más con ponerlas sin realmente saber qué califica y si lo seleccionan, le quitan la oportunidad a una persona que realmente califica. Yo siempre les recomiendo no crear esas expresiones de interés hasta que realmente, que lean perfectamente bien cuáles son las condiciones del programa y hasta cuando califiquen el NIC. Y tiene mucho sentido, Gaby. La verdad es que tiene mucho sentido. Yo creo que el gobierno canadiense debería de hacer algo también para educar a las personas en esta cuestión. Creo yo también que sí sería importante para no saturar efectivamente y darle la oportunidad a los que realmente sí lo tienen. Rebeca Sierra dice, si yo soy la estudiante y mi esposo, el trabajador, ¿podría él aplicar a la residencia permanente teniendo una oferta laboral en Ontario como framing o drywall?
En Ontario sí es posible en esas dos categorías, o sea, como framer o drywaller, tienes que tener, o sea, tu esposo tiene que tener 2 años de experiencia en los últimos 5, porque califica bajo el programa de los trades y es uno de los requisitos. No podemos hacerlo solamente con 1 año, pero para que se den cuenta de la magnitud de lo que estábamos hablando, eso es posible en Ontario, pero no es posible en Alberta. ¿Por qué, Gaby? Porque en Alberta las personas que tienen un permiso abierto de trabajo no califican para la nominación provincial. Imagínate. Cada provincia tiene sus propias regulaciones y volvemos a lo mismo, saber de todas y todo es diferente, ¿no? Sí es. Y uno pensaría que no, o sea, estamos en el mismo país, es inmigración a Canadá, o sea, ¿cómo pueden pasar este tipo de cosas? Correcto. Pero bueno, ya son las 10 de la noche, voy a dedicar nada más a 2, 3 preguntitas más porque ya pasamos de la hora, aunque tenemos un montón de gente conectada. Nos preguntan, hola, buenas tardes, ¿cuánto puede tardar la respuesta de apelación o reaplicación para un Spouse Open Work Permit? Mira, si se hizo estando fuera de Canadá, no es una apelación. A ver, voy a clarificar primero 2 términos. Una apelación es, yo llevé la decisión a la Corte Federal y estoy esperando que la Corte Federal decide. Cuando la Corte Federal decida, lo vuelvo a mandar a embajada para que ellos me reabran el caso. Entonces, pues eso se demora 6 o 7 meses mientras la Corte decide y se reabre y tal. Si lo que hay es una reaplicación, porque lo negaron y yo mandé otra aplicación, se puede demorar alrededor de 4 meses más o menos, que es lo que se demora el proceso de revisión en las embajadas o en las visa offices. Karen López tiene una pregunta para Claudia. Dice, qué buenos son sus webinars. Tengo una pregunta. ¿Por qué programa usted cree que debamos aplicar las personas del nuevo programa que nos acogimos al de colegios privados de New Brunswick, sabiendo que no han oficializado las condiciones y no tenemos PGWP? Yo buscaría inmediatamente una oferta de trabajo. Volvemos a todo lo que hemos estado hablando. Estudio es la puerta de entrada, pero lo que nos va a garantizar, ni siquiera garantizar, pero lo que nos va a dar mejores posibilidades de quedarnos en Canadá va a ser el soporte de una compañía. O cambiar de provincia donde estudiar. Cambiar de Julia. Y volver a estudiar un programa en uno público. Sí. No sé si ustedes, yo sé que, bueno, al menos sé que Claudia no tiene alguna licencia para inmigración en Quebec, no sé si Gaby, pero no sé si tampoco, pero no sé si me puedan comentar algo acerca de lo que pasó en Quebec, acerca de los colegios privados también y el PGWP, todo esto que pasó también fue una sacudida, ¿no? Es una sacudida, Luis, y es una sacudida que se venía viendo, o sea, yo la veía venir desde hacía muchos años realmente. Claro. Hay unos colegios privados que son grandes, respetuosos, o sea, son sólidos, tienen unos programas espectaculares, pero también, y que fue lo que derramó la copa realmente, colegios que recibían gente, les cobraban un dineral y los profesores no aparecían a clase, cancelaban el semestre en cualquier momento, porque desafortunadamente, digamos que la calidad de las instituciones no está a la par de las instituciones públicas canadienses. En Canadá, yo no sé si los que nos están viendo saben que en Canadá son mucho más grandes, más sólidas y con mejor calidad las públicas que las privadas. Y pues eso fue lo que ocurrió. La gota que derramó la copa fue un college que tenía yo no sé cuántos estudiantes, muchísimos chicos de la India, que todos aquí en Canadá sabemos que para estos chicos de la India, sus familias venden las tierras, se unen los vecinos para darles apoyo, los abuelos, los tíos, o sea, se hace un esfuerzo sobrehumano para mandar un chico de estos a estudiar a Canadá. Y estaban aquí segundo, tercer semestre, y el college un buen día dijo, señores, a partir de mañana no hay clases y esto se va así hasta el próximo semestre, y quedó toda esta gente en el aire. Quedó sin, o sea, no pueden estudiar, el trabajo, pues, o sea, tienen que, la inmigración tiene que entrar a intervenir para que les den un permiso de trabajo por razones humanitarias, o sea, les complican la vida sobremanera, no les responden por su dinero, entonces, pues, era una sacudida que la veníamos viendo. Como te digo, hay instituciones privadas que son muy serias, que merecen estar dentro de los colleges que siguen ofreciendo PGWP, pero pues desafortunadamente justos pagan por pecadores. Y entonces, pues, se fue onda. Gaby, ¿algo que quieras comentar? No, estoy completamente de acuerdo con Claudia, ella lo dijo, ella todo. María Teresa Ortiz nos dice, esta pregunta sería para Gaby, ¿qué opinas? ¿Piensas que 483 en el Express Entry es competitivo o no? Definitivamente sí. Definitivamente sí es competitivo. Y como dijo Claudia, 450 puntos, 480 puntos, hay que tener los perfiles vigentes.
Nos preguntan que si para pedir el PGWP tiene que comprobar fondos. No, no, para nada. Gabriela Cedeño, mi esposo tiene visa de turista y le están ofreciendo contrato de trabajo en construcción. ¿Se puede pasar a visa de trabajo y cuánto tarda? Sí se puede pasar, hay que hacer el MIA, pero lo primero que tenemos que ver es cuál es el cargo y cuál es la experiencia. Y aquí esto ha sido una discusión de no acabar jamás, porque a mí personalmente los permisos de trabajo en trabajos no calificados no es lo que más me guste, porque la familia, o sea, la pareja no tiene derecho a un permiso de trabajo abierto y porque a los niños a veces no les dan tampoco la posibilidad de venir a estudiar aquí en Canadá, las embajadas son bastante necias. Además porque los salarios no son buenos, entonces pues tampoco alcanza para vivir, para pagar, pero son los únicos en los que podemos aplicar sin tener una experiencia laboral. Y no es que no tenga que tener la experiencia laboral, es que si me contratan como laborer en construcción, pues tengo que demostrar que tengo el físico, o sea, la fuerza física para poder manejar este tipo de trabajos, ¿vale? Para que me den un permiso de trabajo en carpintería o en construcción en cualquier área, yo tengo que demostrar que tengo experiencia laboral. Entonces no puedo salir ahora con que ya apliqué a mi ETA diciendo que era ingeniero de sistemas y ahora tengo experiencia en carpintería de 10 años en mi país, porque eso se convierte en un problema de fraude. Ahora quiero comentar una cosa que es súper importante. Tienen visa, pueden venir a Canadá, tienen ETA porque son mexicanos, son chilenos, pueden venir a Canadá sin ningún problema y les ofrecen un permiso de trabajo y empiezan a trabajar sin antes tener la autorización para estar en trabajar. Se enfrentan a muchas situaciones donde abusan de ellos, donde no les pagan, donde están primeramente infringiendo la ley. Yo no les recomiendo hacerlo. Si tienen una oferta de trabajo, si está soportado por un Labor Market Impact Assessment, apliquen por eso por el permiso antes de venir a Canadá. Ya estando dentro de Canadá, ahorita sí se permite que los visitantes lo hagan, pero estamos hablando de que se está tardando por lo menos 6 meses para que aprueben un permiso de trabajo estando dentro de Canadá. ¿Qué vas a hacer esos 6 meses para sostenerte? Obviamente, muchos van a estar trabajando, van a trabajar, ahora sí como dicen, por cash, o efectivamente las empresas les pagan con cheque y a la tarde o temprano, esas situaciones van a afectar su proceso migratorio en un futuro. Recientemente salió en las noticias canadienses, aquí en la provincia de Ontario, una persona también que fue precisamente capturada por la policía y está siendo en este momento precisamente, están haciendo todo este proceso y llamando a más personas para que denuncien si fueron caso de este fraude de una colombiana que vivía aquí y que se dedicaba a esto precisamente, a fraudulentear a mexicanos, fraudulentear a la gente latina, cobrarle, ofrecerle trabajo y definitivamente quedarse con este dinero. Pero bueno, ya la capturaron y ahorita es una noticia muy, muy conocida y bueno, esto no solo pasa en la comunidad latina, pasa en todas y pasa por todos lados. Entonces, son las 10, casi con 15. Muchas gracias, Gaby, Claudia. Gaby, de verdad un placer tenerte esta noche con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a toda la gente que nos está viendo todavía. Esta fue una noche muy, muy importante porque compartieron ustedes información de la cual dependen vidas, porque es el sueño canadiense de obtener la residencia permanente y esta información que ustedes dan no solo son números, son vidas detrás de esto, que esto es lo que me encanta de parte de Claudia, que conozco durante muchos años, que ella se preocupa mucho por sus clientes. Y Gaby, de verdad, gracias también por dedicar este tiempo, que sé que es tarde, es valioso para orientar a gente. Gaby, ¿algunas palabras que quieras decir para despedirnos de este webinar? No, pues te agradezco muchísimo la invitación y pues como tú sabes, estoy trabajando con Claudia y estamos ambas compartiendo dos cerebros con mucha experiencia y definitivamente, independientemente de que se diga que no se requiere un consultor de inmigración para hacer un proceso migratorio, sí es importante que antes de que tomen una decisión, inicien un proceso, tener una consulta por lo menos para saber dónde están parados. Muchísimas gracias a todos por habernos visto el día de hoy. Muchas gracias. Y dos cabezas piensan mejor que una, dicen por ahí, ¿verdad? Claudia, gracias igualmente, de verdad, un placer. Tuvimos un alcance muy importante y eso me da mucho gusto. Claudia, palabras finales para esta noche. Nada, Luis, agradecerte este espacio, de verdad que te extrañé. 2 años sin vernos fue bastante largo. Así es. A todos los que nos acompañaron hoy, agradecerles porque se tomen el tiempo de oír lo que tenemos para compartir con ustedes y para reiterarles que no es imposible, pero tampoco es fácil. Hay que tener un camino claro, una estrategia, conocer mucho y sobre todo planearlo.
De las carreras no quedan sino el cansancio, decían por ahí en mi tierra. Entonces es preferible posponer este sueño por 2 años y llegar con los pies en la tierra que salir corriendo y llegar aquí en diciembre de este año para ver después qué contenedor compramos para devolvernos a país de origen. Luis, y antes de que te vayas, no les crean a los influencers, porque los influencers saben mucho de migración, pero no les crean. Yo estoy totalmente contigo, Gaby, porque de verdad es que, mira, justamente hoy veía un video de una persona de mucho respeto, en donde decía justamente esto, dice, ¿tú a quién vas a seguir? A estos influencers que no sabes de dónde vienen, que no tienen experiencia, que no tienen estudios y que lo único que hacen es tener seguidores, o a quién vas a seguir? A la persona que tiene el conocimiento, que tiene los estudios, que tiene la experiencia. Entonces hay que poner en la balanza precisamente y los hechos hablan por sí mismos. Una última pregunta para las dos. ¿Cuánto cuesta una asesoría con ustedes? Porque hablamos mucho de la asesoría. ¿Cuánto cuesta una asesoría inicial con ustedes? $200, Luis. La agenda está en nuestra página y allí mismo la pueden pagar. cpalacio.com y ahí mismo la pueden pagar. Muchas gracias nuevamente, muy buenas noches. Saludos a toda la gente, de verdad, muy contento de estar con ustedes. Tengo un montón de saludos de mil gracias, muchas gracias, gracias por compartir, excelente. Marta Álvarez, gracias, excelente. Gracias por buena información, Rebeca. Mónica, muchas gracias, excelente por compartir. Oscar Saucedo, en fin, la gente muy contenta y eso es lo mejor, porque les repito, yo sé que ustedes lo saben, detrás de este computador, detrás de este micrófono, de esta pantalla, hay personas en búsqueda de este sueño. Entonces, muchas gracias a ustedes dos por dedicar este tiempo de verdad. Gracias, gracias a todos. Nos vemos a la próxima.